Querida co-coordinadora, profesora Javiera Robledo Thompson, vamos a dar inicio, si a usted así le parece, a la segunda parte del segundo panel del día de hoy. Continuando con el tema de cine y derechos fundamentales. Fundamentales. Fundamentales, o Ya, sea, como un sombrero sería. Un sombrero sería una funda mental, ¿no? exacto. Es así. Entonces, la llamamos, la convocamos primero a una muy querida amiga que viene desde la otra Santiago. Usted sabe que en base a Santiago de Chile descubrieron Santiago de Compostela y le pusieron el Ujú. mismo nombre. Mire, Le y pusieron el lo mismo bueno se nombre. copia. Sí, sí, sí. Descubrieron una ciudad ahí en Galicia y le pusieron, dijeron, ¿qué nombre le ponemos? Y como eran todos chilenos, dijeron, pongámosle Santiago. Santiago, pero de Compostela, para que no se confunda con Ujú. Santiago de Chile, que era la primera, ¿no? Parece, ¿no? Pero bueno. Eh, Querida profesora, doctora doña Cristina Alonso Salgado, de la Universidad de Santiago de Compostela, suya es la palabra, tiene 20 minutos. Nada, muchísimas gracias, Ricardo. Buenas tardes. Tengo 20 minutos, así que la convención social va a quedar reducida, aunque como nobleza obliga, permítanme que no deje pasar la ocasión, aun cuando sea brevemente, para agradecer la oportunidad que se me brinda de participar en este magnífico séptimo encuentro internacional sobre cine, series y derecho. Y, cómo no, agradecer y felicitar igualmente a la Universidad Anfitriona y muy especialmente a mi querido profesor Rabinovich por permitirme compartir estos minutos con ustedes. Tal y como rezaba en el programa, le robaré los minutos que siguen para hablar de la democracia en los tiempos del cólera, la justicia penal, los autoritarismos, la poliarquía a través de la mirada de Costa Gabras. Y la exposición la estructuraré en dos excursos previos para centrarnos después en un breve análisis de la obra del cineasta nacionalizado francés. Bien, el primer excurso es una reivindicación de autoconsumo. Con la clave de bóveda que anticipa el título, procederemos a cartografiar una justificación que, si bien nadie ha exigido, sí que late en lo subterráneo de no pocas líneas pretendidamente críticas. Desposeídos de la autoridad que la bata blanca confiere a nuestros colegas, nuestro contexto más inmediato aconseja enarbolar algunas banderas para poner en valor la reflexión en el ámbito de las ciencias jurídicas y sociales con el cine, obviamente como telón de fondo. Se trata, por tanto, disculpen, de reflexionar sobre el Estado de Derecho en la democracia del siglo XXI a través de un recurso que, no por habitual, común o casi clásico, debe dejar de ser escrutado. Obviamente, el recurso cinematográfico no está exento de objeciones, alguna de las que ya he subrayado, los que me han escuchado en otras ocasiones, bueno, pues su utilización acomodaticia, y acrítica. Hay que añadir otra de igual relevancia. El recurso al cine pudiera parecer, a la vista de los acontecimientos, un acto de rendición. La universidad claudicando ante la tiranía de las pantallas, alimentando así procesos de dependencia en los llamados nativos tecnológicos, cediendo a la pulsión de la inmediatez en detrimento de la reflexión demorada, curada, con cadencia pausada, etc. Y nada más lejos de la realidad, en primer lugar, porque la incorporación del cine, del audiovisual en general, a la enseñanza universitaria se enmarca dentro de un movimiento académico que hace de la heterodoxia su bandera, aquel que hace cohabitar derecho y arte. En segundo lugar, porque esta propuesta entronca en buena medida con la cultura popular y, por tanto, es posible identificar raíces de interés que infelizmente se hallan ausentes de muchas líneas discursivas. Porque, en tercer lugar, y justamente con base en lo acabado de apuntar, hablar de derecho, cine y televisión combate el estigma de clase de una manera astuta, esto es, celebrándolo. El ámbito de socialización del medio lo convierte en un fenómeno de masas y, precisamente por esto, es despojado de la presunción de erudición. No responde ello a una realidad, sino a una proyección de las pretendidas élites culturales que así lo propugnan. Es precisamente su elitismo autosituado
es decir, su clasismo, el que pretende reservar la erudición para otras manifestaciones artísticas menos accesibles a la población en general. Y por último, en cuarto lugar, porque debemos cuestionar la digitalización acrítica, no para convertirnos en luditas del siglo XXI, sino para reapropiarnos de las pantallas desde una perspectiva en efecto crítica. No se trata de volver simplemente al ábaco como una extravagancia, se trata de procurar una convivencia pacífica que resulte enriquecedora. No podemos simplificar hasta el absurdo con base en apriorismos de carácter absolutista. No claudicamos ante la fanatización tecnológica. Lo que hacemos es resignificar el medio para transformar y cambiar la relación de dependencia por una que sea fructífera, que resulte satisfactoria y que sirva para incorporar nuevas narrativas. En cuanto al segundo excurso, bueno, para este segundo excurso reivindicativo conviene comenzar destacando una reivindicación de consumo propio. Hablar de derecho público, de derecho procesal y más en concreto de derecho procesal penal nos convoca a un debate acerca de cuestiones íntimamente vinculadas con la libertad, con la igualdad y evidentemente por extensión con la democracia. La reivindicación resulta más que pertinente porque en el mundo ultratecnológico de hoy la reflexión en relación a la justicia y a la democracia ha pasado infelizmente a un segundo lugar. Y ello en un momento, por cierto, donde el planeta observa el ascenso de un mal llamado populismo que oscila en función del país o del continente, desde una ola neoconservadora, en el menos malo de los casos, hasta movimientos directamente neototalitarios. Las juristas, los juristas, no diseñamos en general motores de avión ni dividimos átomos, pero las humanidades, las ciencias sociales, no solo los juristas, las ciencias jurídicas, nos ofrecen respuestas a preguntas que no se formulan por incomodidad, por la arrogancia de no permitirnos sentir temor ante escenarios que considerábamos pretéritos, ante batallas que creíamos pasadas. Preguntas que, por el contrario, resultan infelizmente relevantes, más que relevantes para algunas de las amenazas más severas que se ciernen hoy día sobre el planeta. Tal y como se formula, pudiera parecer esta una hipérbole para seducirlos a ustedes como oyentes. Claro que hay amenazas infelizmente mayúsculas, la pobreza, la emergencia climática, etc. Y no obstante, si bien se piensa, todas estas amenazas están y estarán condicionadas, cuando no directamente determinadas, por lo que con nuestras democracias hagamos. Dependerá todo en buena medida de si somos capaces de frenar la involución, pues como es fácil entender, difícilmente se podrá avanzar en la profundización real y efectiva y no solo meramente cosmética, de los derechos civiles si la batalla cultural se pierde con quien, por ejemplo, defiende y propugna teorías como las del gran reemplazo en sus diferentes manifestaciones. La perspectiva de nosotras y nosotros, los sin bata blanca, resulta absolutamente fundamental, porque si bien no podemos diseñar un mundo tecnológico, sí podemos poner fórmulas encima de la mesa para garantizar que el futuro sea libertad, en esa que constituye un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, esa libertad que no se puede escindir de la igualdad y no el privilegio disfrazado de libertad que algunos defienden. No podemos, cierto es, diseñar algoritmos, o no sin dificultad, pero nuestras disciplinas resultan imprescindibles para garantizar que no nos atropelle el gran leviatán del Estado a través de fórmulas de inteligencia artificial, que no se dinamite en nombre de la tecnología el avance y el progreso de nuestros derechos, garantías y libertades, que no se nos robe la libertad en nombre de una mitológica idea de seguridad. Los sin bata blanca, como me gusta referirme, parece ser que no somos rentables, no somos baratos porque nuestra actividad no responde en lo inmediato al cómputo económico. Somos, en la mirada de los miopes sociales, caros. Con todo, con el ajuste de lentes adecuado, hasta los miopes sociales entenderán que lo realmente caro, lo prohibitivo es prescindir de la reflexión desde nuestro ámbito de conocimiento. Prescindir de ella es un lujo que, en mi opinión, no nos podemos o no debiéramos permitir. En este momento histórico en el que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, la reflexión jurídica, en nuestro caso a través del cine, es conditio sine qua non para no asumir acríticamente dominios y tiranías, porque el pensamiento jurídico-social es un aliado clave, no para formar individuos, sino ciudadanas y ciudadanos hijos de la res pública que estén en condiciones de cuestionar en efecto estructuras y superestructuras y garantizar y proteger así los espacios conquistados en nombre de la libertad. El conocimiento
máxime analizado a través del arte, es un valor en sí mismo y en buena lógica debe ser considerado con independencia de una eventual monetización futura. Así pues, los que no llevamos bata blanca estamos aquí más allá de las demandas del mercado laboral. Estamos aquí para reivindicar la utilidad de lo inútil, de Ordine, para reivindicar la necesidad de que el proceso educativo sirva para formar un juicio independiente y una determinación propia, porque solo hay libertad si hay capacidad de decisión y únicamente hay capacidad real de decisión si se conoce, si el conocimiento existe. El enfoque, evidentemente, no puede ser unipolar. No podemos atender únicamente a las exigencias del mercado laboral. No podemos limitarnos a programar productores y o consumidores, porque justamente en ese límite radica la imposibilidad de poner en tela de juicio los cimientos del sistema productivo que sirve de fundamento al propio mercado laboral. Si todo se apuesta a la utilidad laboral, lo que generaremos son esclavas y esclavos de las nuevas oligarquías que, narcotizados por las apariencias, no pueden ser conscientes de las servidumbres que padecen en vez de impulsar pues, un desarrollo emancipador que convierta a nuestros alumnos en soberanos de su propia libertad. Como les decía, como quiera que pensar lo jurídico desde una óptica de derecho público, reflexionar acerca de la libertad, la igualdad y la democracia, hacerlo a través del prisma de las manifestaciones artísticas no es sino un acto contestatario, un acto de rebeldía, porque lo que pretendemos es cantar a la libertad, no en esa concepción que el conservadurismo disfraza para esconder el privilegio, sino en la concepción de más valor, de más quilates, porque en realidad lo que pretendemos es dedicarle a la libertad una oda hoy para que nuestras hijas e hijos no tengan que dedicarle una elegía el día de mañana. Finalizadas las reivindicaciones, que en realidad son desahogos en voz alta, vamos a poner encima de la mesa la utilidad, además de la belleza, de la película Z de Costa Gabras. Pues bien, saben ustedes que en el estallido del audiovisual más acusado de la historia, en lo que constituye sin duda un fenómeno de socialización sin precedentes, al menos en esta parte del planeta, revisitar un clásico contemporáneo como Constantine Costa Gabras puede acabar condenándonos a la hoguera reservada a los herejes. A pesar de ello, o justamente por ello, aquí estamos. Aceptado esto, para unar audiovisual y proceso penal, sin menospreciar otras opciones metodológicas situadas en las antípodas de lo que en este trabajo se defiende, o en la visión que aquí se defiende, nos hemos decantado por La cocina a fuego lento del cineasta nacionalizado francés, fundamentalmente porque los tiempos actuales exigen reflexiones de digestiones lentas que simplemente la fast food no puede proporcionar, no está en disposición de poder proporcionar. Y ello porque, lejos de cualquier postura quinta esencialista, aun cuando los productos diseñados únicamente para el consumo cumplen un papel, sin duda, un papel relevante, lo cierto es que su alcance resulta más que limitado, toda vez que agotan su eficacia en su propia existencia. No pretendo o no se pretende hacer aquí ostentación de profundidad alguna, simplemente traer al primer plano la obra de un director cuyas líneas maestras, muy infelizmente, siguen hoy día plenamente vigentes. En definitiva, si tomamos aquí nuestro punto de inicio, porque tal y como destaca Jimeno Aranda, partiendo de esa trayectoria y de la forma fílmica de Costa Gabras, consciente de provocar la reflexión, pero sin despreciar la idea estética del cine, el cineasta busca volcar la preocupación constante por la reflexión en relación a las transformaciones sociales y políticas de la sociedad contemporánea. Por eso su filmografía, incluso la más reciente, es sin duda representativa de buenas partes de los grandes problemas, retos y crisis de las primeras décadas del siglo XXI. Pues bien, Z, para no pocos la mejor película de Costa Gabras, aglutina en torno a sí las virtualidades que se vienen de referir. Me voy a explicar. La cinta lleva a la ficción, como ustedes saben, el asesinato del político griego Grigoris Lambrakis, diputado de la Unión Democrática de Izquierda y dirigente de la Comisión Griega para el Entendimiento Internacional y la Paz. En efecto, saben ustedes que Lambrakis era, entre un millón de cosas, profesor universitario y ex campeón de atletismo, con una trayectoria contestataria durante la ocupación, que fue elegido diputado por las listas de la EDA, que fundó esa Comisión Griega para el Entendimiento y la Paz. En 1963 organizó una marcha maratoniana, aprovechando que era el atleta desde Maratón a Atenas, que concluyó él solo,
porque era aforado parlamentario, mientras que el resto de los corredores fue detenido. Un mes más tarde, a la salida de un mitin por la paz, pues es golpeado violentamente y muere a los pocos días, fruto de las heridas sufridas. El film muestra al espectador un contexto político de apariencia democrática en el que su estructura de poder ejerce la represión de cualquier actividad que ponga en cuestión el statu quo. En este ecosistema de autoritarismo poco disimulado, el doctor Z, diputado de la oposición, es asesinado tras la celebración de una conferencia política pacífica, trasunto evidente del denominado caso Lambrakis. La investigación para esclarecer el hecho se ve sometida a numerosos sabotajes y presiones políticas para que la muerte del diputado sea ventilada no como un crimen político diseñado por el entramado de poder, sino como un accidente de circulación. Es justamente aquí donde el marco político-social emerge como principal protagonista de Z, toda vez que en ese casi inextricable periplo investigador, los esfuerzos del juez para esclarecer lo sucedido chocan frontalmente con los intentos de los restantes actores del sistema por reconducir la investigación hacia una tesis que niegue la motivación política del delito. Y en esa tensión entre una justicia desnaturalizada y la voluntad clarificadora del juez, la película no solo nos muestra una nutrida relación de trámites procesales y diligencias de investigación, sino también algunos otros crímenes que participan en la narrativa a modo de satélites que orbitan en torno a la historia principal. En conclusión, el señalado hilo conductor sirve a Costa Gabras para denunciar la asfixiante falta de libertad en su país natal y lo hace con la audacia propia de quien se sabe en el lado correcto de la historia, de quien no teme perder porque se sabe moralmente superior a los bárbaros y de quien en suma pues disfruta sirviéndose de una socarronería indisimulada para pregonar en los créditos iniciales de la cinta todo parecido con acontecimientos reales, personas vivas o muertas, no es por azar, es voluntario. Adentrándonos ya muy rápidamente en lo que ahora más interesa, la secuencia inicial del film presenta con maestría una de las ideas capitales que atraviesa la obra, los peligros del totalitarismo. Para ello, el director emplea un juego metafórico de gran poder evocador. En la secuencia se ve a un jerarca militar que aprovecha una exposición operativa sobre cómo llevar a cabo una fumigación agrícola para destacar la lucha contra los denominados ismos, pacifismo, todos este tipo de ismos, porque a su juicio no son sino enemigos de la patria. En esa espiral de delirio, el alto mando alecciona al auditorio con consejos que poco tienen que ver con la fumigación y mucho con un adoctrinamiento articulado en sentido único, el de conceptuar la democracia, en su distorsionada concepción, como un sistema absolutamente incompatible con la libertad. Tras esa secuencia, con anterioridad al asesinato, la película muestra no pocos elementos jurídicos de interés. Sin ánimo de aburrirlos, podríamos hablar pues de cuestiones de opresión por vía administrativa, inspecciones fraudulentas, etcétera, etcétera. Una vez producida la agresión, el colectivo demócrata reconsidera sus posibilidades democratizadoras desde la perspectiva de la inmediatez. El yugo opresor mina sus esperanzas de, en efecto, democratizar el sistema desde dentro. Esto es, desde las entrañas del autoritarismo. El debate aflora entre los opositores porque a la vista de las circunstancias el camino a seguir no está ni mucho menos claro. Si bien se piensa, estas reflexiones están presentes, que están presentes en todas estas secuencias, son las propias de casi todos los movimientos democratizadores de la Europa continental en el último periodo del siglo XX, pues desde Portugal, España, Grecia, etcétera. En los parámetros del debate, de hecho, se identifica con claridad la mano de Jorge Semprún, cuando en el debate se dice nuestra fuerza está en la calma y en el respeto a las leyes, le contesta otro de los opositores, las leyes que hicieron ellos, es decir, el debate en torno a esos parámetros. En torno a la muerte del doctor Z surgen multitud de elementos susceptibles de análisis procesal, desde la primera detención que se produce en relación al delito, sin comunicación oficiosa no oficial, sin información acerca de los derechos del detenido, sin asistencia letrada, hasta la constitución de una especie de comisión multidisciplinar para acordar un relato oficial que sirva para blanquear la mentira a través de una mera homologación judicial. En lógica con su propia razón de ser, la comisión lo que hace es organizar una investigación Querida orientada. Cristina, ¿Sí? me duele decirte 3 minutos te quedan. Vale, perfecto. Nada, pues se crea una comisión que está orientada para retorcer los hechos, intentan extorsionar al juez, intentando evitar la autopsia, intentando ver si tiene líos de mujeres
para poder ventilar el caso como un accidente automovilístico y no en realidad como lo que es un atentado netamente político. Incluso ante esa obstinada resistencia, la evidencia empírica acaba abriéndose paso para revelar la participación en el crimen de una organización parapolicial, los combatientes realistas del occidente cristiano, íntimamente relacionada con el establishment totalitario. A pesar de todas esas presiones, como les decía, el juez se mantiene firme en su convicción y fruto de esa firme voluntad de perseguir la verdad a través de la investigación, desarticula la declaración de un testigo relativa a la intervención de uno de los investigados en el disturbio y a partir de aquí, con la acusación de falso testimonio, junto con las de obstrucción a la justicia e injurias, comienza el principio del fin. La versión oficial comienza a hacer aguas a medida que los fundamentos que servían para sostener la mentira van venciendo ante el peso de la realidad y con el colapso todo se desmorona y los hechos se precipitan hasta la imputación de todos los miembros de la trama en función de su diferente régimen y grado de participación. Como se anticipaba, la constelación de elementos de análisis jurídico son múltiples, no me puedo detener, pero resulta particularmente interesante para trabajar con los alumnos el tema de la jurisdicción, el poder judicial y el poder judicial entendido como un poder del Estado, pero sobre todo lo que me interesa trasladarles ya para finalizar es que la película favorece una reflexión de moral acerca de, entre otras cuestiones, las inexcusables exigencias de los actos procesales, así como sobre la distribución de roles de los diferentes operadores del sistema de justicia penal. Desde el debate en relación al órgano competente para dirigir la fase de investigación hasta el papel a desarrollar por el Ministerio Fiscal, etc. Por todo ello, Z es más que importante y sobre todo porque nos sitúa frente a frente con los riesgos de las derivas autoritarias, porque nos recuerda un pasado a medio enterrar y nos devuelve la imagen de un futurible que ojalá nunca llegue a ser. Porque en esta intervención apresurada también todo parecido con acontecimientos reales, personas vivas o muertas, no es por azar, es voluntario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y le paso la palabra a mi querida coordinadora. Quédate, no te vayas, Cristina, que luego habrá intervenciones y demás. Y va a estar bueno aparte. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora con don Carlos Duarte Martínez, desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, con infracciones al derecho internacional humanitario en defensa de la República Galáctica. Si puede abrir el audio, profesor. Sí que puedes. Listo, ya. Listo. También voy a compartir una presentación. Puede hacerlo. Vale. Materializándose. Espere un poquito. Ahí se materializó. Ahí tiene que apretar la pantallita que está abajo para proyectar. Muy bien. No, dos más. Para el otro lado. No, la siguiente, la siguiente. Ahí Eso. está. Bien, listo. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a todos los amigos de Chile, al doctor Rabinovich. En Es- realidad, perdón, es la otra, ¿no? Pero no importa, sí. Esa es. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Es que el profesor Fuente Alba es muy exigente. Vale, muy bien. Siendo mi saludo a todos los asistentes, al doctor Rabinovich, es una pena para mí no estar esta vez en Chile, uno de tal vez los mejores momentos de mi vida académica y como estudiante fue el año pasado. Espero con seguridad estar el año próximo con ustedes. Hoy vengo a hablarles de algo que yo me prometí no hablar y fue a propósito de Star Wars. Esta es una reflexión que se da en el marco de una convocatoria que hizo la Asociación Colombiana de Derecho Internacional y el Ejército Nacional de Colombia para abordar particularmente las relaciones sobre Star Wars y el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional penal y el derecho internacional humanitario. Eh, me decidí participar, digamos que porque pues estaba esa convocatoria muy en onda con lo que nosotros trabajamos y además porque tuvieron ya una primera exitosa experiencia al desarrollar una obra colectiva, creo que se puede comprar por internet, sobre Juegos y Tronos y el derecho internacional humanitario. Eh, a ver, en esa convocatoria, digamos que todos los temas que se planteaban siempre, digamos que estaban relacionados con infracciones, con delitos, con crímenes internacionales,
cometidos por el lado oscuro de la fuerza del Imperio Galáctico. Y me di a la tarea oiga, de pensar, y la República Galáctica, los buenos no hacen, por decirlo así, cosas malas, y digamos que es lo que vengo a presentar. Eh, a ver, ya lo han abordado, yo solamente quiero plantearlo por encima. Creo que las películas, uno le dan dos herramientas de enseñanza. Uno para enseñar tópicos de derecho con los ejemplos, con los casos, algo bastante común, y algo, digamos, que me parece de mayor profundidad, de mayor exigencia, y es que las preguntas, las películas son también productos humanos y merecen, creo que yo, una particular análisis. Star Wars creo que como lo hacen las buenas películas, miente, lo hace muy bien, bueno, como también enseña el doctor Rabinovich, y digamos que acá la mentira, esa mentira que yo quiero develar es cómo en realidad los buenos pueden cometer crímenes internacionales. Y en particular es analizar unos aspectos, unas escenas muy puntuales de los delitos cometidos, no es que sean muchos, pero sí los hay, los crímenes internacionales, crimen de lesa humanidad, que se hacen en nombre del lado luminoso de la fuerza. Y digamos que detrás de todo eso hay una problemática evidente, y es que a pesar de todos los engaños, Star Wars es una trama muy humana, no solamente porque los principales personajes buenos y malos son humanos, sino porque utilizan categorías típicamente occidentales. Además, la idea de una república parlamentaria, sí, la idea del estado de excepción, particularmente el episodio 3 es magnífico para explicar cómo las dictaduras nos pueden llevar al fin de la democracia. Esa frase de Natalie Portman es fenomenal. Y también algo muy particular es que a pesar de ser un universo, de ser muchas galaxias, me parece a mí, soy consciente que está sujeto a discusión, es que eh, la guerra de las galaxias es una guerra civil, no es un conflicto internacional. Y algo que a mí se me ocurre que esa sea una consecuencia de que las películas, la saga de Star Wars es hecha por el primer mundo, donde tiene mucho del colonialismo que se afronta en nuestro planeta Tierra, y creo que tal vez por eso se desaniman a plantear como un conflicto internacional, y en realidad todo hace parte en la saga me refiero a un problema político de un orden interno. Y vamos a ver, creo yo, que tristemente, a pesar que el cine nos engaña, hay una suprema mentira, por ahora una mentira, que ni siquiera en Star Wars se atreven a presentar, y es que se puede ganar una guerra, los buenos pueden ganar una guerra sin violar el derecho internacional humanitario. ¿Por qué lo digo? Porque creo que no ha ocurrido en la realidad, y aún el cine no se atreve, ¿no? Mm, a ver, la conducta más típicamente realizada por el nombre de la República Galáctica es la perfidia. Digamos que hay una diferencia entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional penal, y es que, digamos que, bueno, la perfidia es utilizar actos de engaño que implican traición, violar la mala fe del adversario, y miren que, es decir, la guerra de Troya es un gran acto de perfidia, ¿no? Y hoy en el siglo XX, cuando se escriben en los tratados internacionales, hay diferencias en las consideraciones positivas que vale la pena resaltar. ¿Por qué? Porque para el DIH, la finalidad, la perfidia es todo acto con la finalidad de matar, herir o capturar. La perfidia, es decir, el simple engaño, no se sancionaría, no sería perfidio, pero casi que cometer una perfidia sin un acto de que implique matar, herir o capturar sería imposible o irrelevante. Pero el derecho, el Estatuto de Roma sí es más preciso, dice que es causar la muerte o lesiones graves al adversario. Acá en Colombia hace algunos años, yo creo que el doctor Rabinovich lo conoce muy bien, hubo un intenso debate por la manera en la cual el Ejército Nacional liberó
a una serie de secuestrados, entre ellos a Ingrid Betancourt, porque el ejército se disfrazó de la Cruz Roja y a la luz del Estatuto de Roma no es una perfidia, pero sí es una infracción al DIH. ¿Por qué? Porque terminó con dos miembros de las FARC capturados. Y pues bien, creo que la alianza rebelde está llena de perfidiosos. No sé si ese término exista, pero cometen perfidia. La primera es muy clarificante, está en el episodio 4, cuando el rescate de la princesa Leia y de los planos de la Estrella de la Muerte se consiguen gracias al disfraz que Luke y Hans se visten como Stormtroopers, aunque al final pareciera que Darth Vader se da cuenta. Hay algo importante y es que, ¿por qué ellos, o sea, qué hace que la Alianza Rebelde cometa perfidia? Casi que Star Wars, los cineastas, los realizadores se ponen del lado de la de la Alianza Rebelde y presentan esta conducta como inocente. En una precuela, a mí no me disgustó tanto sobre de dónde viene Han Solo, nos muestra que el tipo era un delincuente común, un delincuente donde el ingenio, el pillaje, la estrategia es muy necesaria para eludir y realizar una serie de delitos comunes que él comete. Digamos que él, de hecho, empieza siendo una especie de mercenario de prestando servicios a pago a la Alianza Rebelde. Y Luke, pues es un joven que es a quien se le ocurre, esto lo vi varias veces, a quien se le ocurre la idea de disfrazarse de Stormtroopers para ir por dentro de la Estrella de la Muerte sin ser detectados. Creo que sí, que utilizan a Chewbacca como señuelo que está siendo transportado, capturado dentro a una de las selvas. Pues bien, digamos que la estrella o Star Wars no sería la saga que ha sido si ese primer episodio, el episodio 4, no hubiera sido tan bueno y digamos que el éxito en gran parte se debe a la destrucción de la muerte a un acto de perfidia. En Rogue One, la precuela, esta sí me gusta bastante. De nuevo, recuerden ustedes que esto ocurre unas semanas antes de la destrucción de lo que ocurre en el episodio 4, y es como ellos logran conseguir casi que la totalidad de los planos de la Estrella de la Muerte. Ellos logran, la Alianza Rebelde, entrar a Scarfit gracias primero a que utilizan un droide del Imperio capturado que ha sido reconfigurado y utilizan un viejo código de acceso. Eso es lo que a ellos les permite que el Imperio desactive las barreras de protección de Scarfield y entren a la base a fin de destruirla, ¿no? Y de poder extraer los planos como finalmente lo logran con el gran sacrificio de, de ese personaje interpretado por Diego Luna. Y eso no acaba solamente en ese episodio, también en el último. Tal vez Disney, creo que la peor de las de las trilogías es la última, pero en el episodio 9 acuden a ese viejo recurso, al de la perfidia, cuando se pueden, esa célula rebelde, infiltrarse en la nave Kylo Ren gracias a una insignia que roban no un miembro de la Alianza Rebelde, sino eh, una tercera neutral o tercera ajena al conflicto que se le entrega a uno de ellos. Y es lo que permite de nuevo el rescate de Chewbacca. Eh, Hay otro episodio, digamos, que es muy duro. Uno cuando lo analiza inicialmente vuelvo a decir, presentado como algo heroico, como casi que infantil, y es la utilización de los niños por parte de la República Galáctica para hacer la guerra. Algo que particularmente es muy triste en la historia del conflicto colombiano. Eh, la semana pasada, hace 2 semanas, el Estado colombiano dejó claro que bombardear niños no es una cuestión de ideología de política, lo han hecho todos los gobiernos y hace 2 semanas lo hizo el gobierno de Gustavo Petro. ¿Eso por qué se debe? Porque el DIH permite reclutar niños e incorporarlos a los ejércitos desde los 15 años. Esta edad tan corta, siempre tan baja, siempre se justifica como algo necesario para que países africanos lo suscribieran, porque ellos incluso
lo suelen hacer o lo solían hacer o no se quiere que lo hagan desde épocas, desde edades inferiores. Hay reglas en el DIH, deben ser los últimos enviados al frente, es decir, tal vez haya que emplearlos en labores administrativas, asistenciales. Si son capturados, su reclusión debe ser diferente a los adultos. Y sobre la condena a muerte, hay dos grandes diferencias. El DIH dice, mire, los pueden condenar siendo menores de 18 años, siendo niños, pero la ejecución debe ser después de que cumplan 18 años. Y hoy el Estatuto de Roma prohíbe su condena, ¿sí? A los niños que no son combatientes se les tiene que dar la máxima protección y deben ser llevados lejos de la zona de las hostilidades. Uno que se encuentra en el episodio uno, la amenaza fantasma, uno se pregunta, pero oiga, ¿cómo Anakin Skywalker terminó siendo Darth Vader? Pero ¿cómo no? Desde los 9 años estaba en zona de conflicto, ¿sí? O sea, pobre tipo. Sí, y lo presentan como algo anecdótico que, bueno, Qui-Gon Jinn se lo lleva, y eso es una completa infracción al DH, a una zona de combate, y lo pone, lo deja, le dice quédese quieto, y el niño se le hace fácil volverse un piloto, ya lo era, un piloto de combate, y se le glorifica esa actuación, ¿no? Eh, y Padmé Amidala es la joven princesa, una líder rebelde que con 14 años entra en conflicto, ¿no? Y ahí uno la ve armada y se ve muy linda ella y demás. Pero es una triste tragedia que está muy presente en la historia de la humanidad y es que políticamente se está siempre muy bien dispuesto, sobran las razones para emplear a los niños en la guerra. Eh, Miren, este es el delito, o sea, o el crimen de lesa humanidad más grave que se puede encontrar en la Alianza Rebelde, que es en Rogue One, que es el homicidio de un camarada que está lisiado, está herido en un brazo, está muy atemorizado, está trémulo de pavor porque puede ser capturado por los Stormtrooper y ellos, el personaje de Diego Luna, están a punto de descubrir los planos de la muerte y él decide matar a su compañero para que no delate. A ver, si uno se mira en la trilogía, en la precuela, uno pues se cree que los humanos de esa República Galáctica, a casi 1000 años de plena autonomía, no estaban preparados para hacer la guerra. Y de hecho, quienes hacen las guerras, los clones son un tipo de reclutamiento forzoso, por decirlo así. Y cuando los clones se les voltean, la operación 666 entra, perdón, no me acuerdo cuál, entra en acción y ellos se pasan, como siempre lo estuvieron, del lado oscuro de la fuerza, son a los seres humanos a quienes les toca que aprender a hacer la guerra. Y eso tal vez lleva a que eh, la Alianza Rebelde terminen con esos personajes que no tienen la preeminencia de los Jedi, la honorabilidad de los Jedi, de cometer ese tipo de acciones. Rogue One creo que es una película de 2016, más o menos. Se demoraron 40 años, casi 40 años, los realizadores de Star Wars, no fue Lucas, desde luego, en escenificar una cruda escena de muerte. Y esto porque es importante, porque pareciera que a los líderes de la Alianza Rebelde, de la lucha por el bien, se les permite hacer, o se les presenta como seres inmaculados, seres superiores. Esto, digamos, que es algo paradigmático, pero cuando se ve, digamos, que los soldados rasos, los que ordinariamente son los que hacen la guerra en los teatros de las operaciones, los que tienen que encargarse de materializar esos actos, sí cometen crímenes más execrables. Probablemente en ese universo de Lucas ocurre mucho más. Y esta frase es la transcribo, es una transcripción literal de una parte del diálogo de Rogue One. Eh, Esto, digamos a ver, hacer ese análisis es muy complejo. ¿Por qué? Porque muchas dudas saltan. Mm, a cuenta de que en un universo, es decir, en Star Wars no se nos cuenta
qué pasa con el planeta Tierra. Parece que, bueno, somos bien débiles y por eso no tenemos mucho por decir en ese conflicto. Pero siempre hay una duda, es cómo nosotros o las normas que hay en un planeta podrían obligar a los líderes de la galaxia, ¿no? Que vuelvo a decir, son humanos. Yo creo que a partir de una cláusula, de la cláusula Martens, de un derecho consuetudinario, eh, eh, sobre el derecho internacional, podría hacer o hacerles exigibles este tipo de responsabilidad por la infracción de esas normas de IDH. Sobre todo, uno podría decir que el DIH hace un patrimonio, hace parte o conforman un patrimonio de la humanidad que es exigible a todos los de la especie humana, sin importar el lugar en el universo donde estén. Sí, y digamos que también hay que recordar que en particular las normas de DIH no se aplican por la voluntad de las partes. No, por eso es que particularmente en los conflictos armados internos, como creo que lo es el Star Wars, a las partes civiles o la parte rebelde, tal vez, bueno, también sea apropiado hablar de los beligerantes, deban cumplir las normas de IH por exigencias de humanidad más allá, sin importar que no sean ellos o no hayan suscrito un tratado internacional. Y eso además debe ser así porque los destinatarios de las normas no son tanto los combatientes, sino en particular la población civil. Eh, Profesor, sí. si tiene la bondad, le quedan 2 minutos. Perfecto. ¿Qué hacer? Bueno, digamos que la mayoría de estos criminales internacionales de la República Galáctica pues están muertos. Quedan vivos unos últimos ahí que son, bueno, particularmente Chewbacca que aparece prácticamente en todo la historia y los últimos líderes de la rebelión. Yo creo que, mejor dicho, la conducta que subsiste es la perfidia es un crimen de guerra y creo que podría someterse su sanción o su juzgamiento a delito, a justicia transicional. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Y vuelvo a decir que es muy problemático que ni siquiera en el cine, ni siquiera en Star Wars se pueda concebir la victoria sin violar el DH. Hasta luego. Muchas gracias, profesor, por su exposición. Y volvemos entonces aquí a la sala donde estamos todos reunidos presencial para dar paso a la ponencia del profesor Gabriel Juan, desde la Universidad de Cuyo, Argentina, titulada Decisiones sobre el final de la vida, a partir del filme La habitación de al lado. Muy bien, muchas gracias a Ricardo, a Álvaro, a las universidades anfitriona y coorganizadora, Universidad de Chile, a la UBA. Eh, gracias, señorita coordinadora, señora, eh, compañeros de panel. Em, Voy a comenzar con una cita textual. Mi querida Grace, ante el sufrimiento ajeno me siento siempre absolutamente impotente. Y la carta que me diste revela tal profundidad de sufrimiento que apenas sé qué decirte. Solo podría decir yo que no tengo aptitudes literarias, pero que lo diga Henry James cuando le escribe a una amiga, nos da una pauta, un principio de qué es lo que atraviesa a la existencia humana. Eh, Cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, William Faulkner le habló a los jóvenes escritores. Les pidió recordar que las buenas narrativas refieren a la condición humana, por lo que deben ocuparse de las viejas verdades universales, del amor, el honor, perdón, piedad, orgullo, ahí está, compasión y sacrificio. Sigrid Núñez, 70 años más tarde, siguió el consejo en su conmovedora obra ¿Cuál es tu tormento?,
También lo hizo Almodóvar con la adaptación fílmica de esta novela, ¿Cuál es tu tormento?, en la película La habitación de al lado. Las actrices elegidas, bueno, dos extraordinarias, Tilda Swinton y Julianne Moore. Es la historia de dos amigas, pero yo creo que es la historia, si tendría que titular de nuevo hoy la ponencia, diría el poder transformador de un buen guión cinematográfico. Partimos de las emociones y esto nos hace homo juridicus, ¿no? Eh, el genial escritor norteamericano Faulkner tenía razón. Pueden cambiar los contextos sociales, pueden cambiar las organizaciones estaduales, los conflictos políticos, los riesgos vitales, los giros filosóficos y pueden, como decía Zagrebelsky, cambiar el ADN de los ordenamientos jurídicos, como nos ha pasado. Pero en definitiva son las buenas historias las que nos permiten adquirir real conciencia de los problemas de la condición humana. La habitación de al lado refiere a la historia sobre el dolor, sobre la muerte y sobre el valor de la amistad. Dos amigas y una enfermedad terminal de una de ellas, con pronóstico de irreversibilidad y una sobrevida dolorosa a causa del tratamiento. El estado de cosas médico muestra que no hay vuelta atrás. La enferma ya probó y se ilusionó con un tratamiento nuevo y no hubo caso, no funcionó. Lo pensó mucho y tomó la decisión de marcharse dignamente. Pero necesitaba ayuda, no podía pedírselo a su hija, su única hija, porque estaban distanciadas. Entonces le pidió a una amiga que la acompañe en la decisión que había tomado. Se preguntaba, cómo debería morir una persona? Una buena muerte, dijo. Todo el mundo sabe lo que es eso, lo que eso significa, sin dolores, sin convulsiones durante la agonía, marcharse con elegancia, con un poco de dignidad, limpia y seca. ¿Con qué frecuencia ocurría? No muy a menudo, de hecho. ¿Y por qué? ¿Acaso es mucho pedir que fuera así? Esto nos lleva, y con la licencia de quienes me escucharon ayer, voy a volver a plantear alguna cuestión central para ver por dónde va la idea de cómo ver esta peli. Eh, es que nuestros ordenamientos jurídicos han mutado en su estructura genética y tenemos que empezar a comprenderlos de manera diferente. En vez de pensar qué es lo legal, debemos pensar cuáles son los principios superiores que nos están rigiendo. Empezar a pensar de arriba hacia abajo. Y esto implica que le demos o califiquemos a la dignidad humana lejos de una categoría vacía, como sostenía Matkin, a quien respeto y leo con mucho cariño, pero en esto creo que se equivoca, porque la dignidad humana es lo que erige todo el sistema internacional de derechos humanos. Y a partir de ahí, los valores que son tributarios de esta dignidad humana. Entre ellos la autonomía, entre ellos la igualdad, entre ellos la solidaridad. Así expuesto, la dignidad humana adquiere la noción de categoría sustantiva. Como decía Habermas, un concepto normativo, fundamental y sustantivo. Como este sistema basado en la dignidad ya es norma positiva, porque los principios jurídicos después de la clasificación de Hardy Working ya sabemos que también son normas jurídicas, como esto es norma jurídica, ya aquí con Elías Díaz decimos, bueno, estamos hablando de una legalidad legitimada, porque es una legalidad basada en valores. Y si esto sucede así, cuando una norma inferior o una norma de derecho interno prohíbe una práctica de poner fin a una vida, ya sea una práctica eutanásica, como ya hablábamos ayer, o una práctica de suicidio asistido, como la que trata la película, abre a que debamos preguntarnos si realmente está fundamentado en los valores que subyacen. Eh, por supuesto, mi posición es que no está fundamentado. Veamos, ¿cómo podemos analizar los fundamentos de estos valores? Bueno, primero lo que hay que ver es la moral crítica, ¿no? Hay aquella moral justificada racionalmente o que se puede justificar racionalmente.
Aquí nadie mejor que la persona involucrada lo que puede considerar lo que considera una vida digna o indigna o no digna de vivirse. Eh, Después tenemos otra forma de analizarlos, es a través de la moral social. La moral social, esto es el conjunto de valores imperantes en una sociedad determinada, en un momento histórico determinado, eh, nos está, parece que nos está indicando de que no terminamos de aceptar que podamos interferir con nuestros actos voluntarios un proceso natural o biológico de vida. Eh, si esto es así, y probablemente así lo dicen los autores, estamos pensando que la cuestión en la moral social parte de que el concepto de vida es un concepto de vida absoluto. Y como sabemos, los absolutos no se discuten. Si la vida tiene un concepto absoluto, ello nos lleva a pensar de que es un derecho absoluto. Y como sabemos, no existen derechos absolutos. Entonces, lo que tendemos que atacar es este concepto de moral social. Y si no es absoluto, ¿qué es? Entonces, ¿nos vamos de ahí a un relativismo moral? No. Tenemos que partir de determinadas pautas objetivas que son las que están consensuadas. Como hablamos ayer, partimos de que la moral crítica lleva ímplícito un factor de corrección. ¿Cuál va a ser la decisión que triunfe, la mejor argumentada? ¿Sí? Entonces, si un ordenamiento jurídico me está prohibiendo una decisión autónoma, esto es, basada en la dignidad de las personas, debemos sí o sí ocuparnos de los fundamentos. Y a ello hay que sumar otra cuestión más, que es un dato empírico. Dworkin, ya en los 90, cuando habló en un libro extraordinario que se llama Los dominios de la vida, sobre las dos puntas de las intervenciones, que es aborto y eutanasia, nos decía, mire, en la eutanasia, que aplica también al suicidio asistido, que es lo que trata la peli, eh, aquí hay un dato de la realidad que nos lo muestra la película. La actriz enferma tenía posibilidad material de conseguir la píldora con la cual ella iba a decidir el momento y las circunstancias en la que iba a dar fin a su vida. Entonces, el dato empírico dice, ya en los 90 del siglo pasado nos venían diciendo que cuando se quiere y se tomó la decisión, es posible en la medida que yo tenga los medios. Entonces termina siendo una cuestión de clase. Los que pueden, lo realizan. Los que pueden ser realizar su morir dignamente. Que el morir dignamente conforma la vida digna. Quiero irme limpio y seco. Esto es lo que nos está planteando la película. Y si estamos interfiriendo estatalmente en la decisión, nos lleva también a otro pensamiento, que es cuánto de paternalismo, la vieja discusión, ¿no? De Garzón Valdés, ya nos decía hace tanto tiempo atrás. Es decir, tenemos que discutir estos temas. ¿Por qué vamos a interferir? Vamos a interferir como Estado a través de las normas jurídicas cuando consideremos que estamos haciendo lo posible para generar un acto de benevolencia en el agente moral. Entonces, lo que estamos haciendo como Estado es para favorecer o fomentar lo que vos has decidido respecto de tu vida, no para decirme lo que yo debo hacer. Si me estás diciendo como Estado lo que yo debo hacer, como sucede en estos casos en el suicidio asistido, lo que estás haciendo, estás incurriendo en una práctica perfeccionista, que es diferente al paternalismo. El paternalismo puede estar justificado, ciertamente, cuando interfiero con una actitud de benevolencia. Cuando esto sucede solamente en cuestiones jurídico-políticas, no, sucede todo el tiempo, sucede en las relaciones familiares. ¿O qué hacemos cuando somos padres de niños pequeños? Estamos continuamente realizando conductas paternalistas. ¿O qué hacemos cuando somos hijos de adultos mayores con deterioros cognitivos? Estamos incurriendo en conductas paternalistas. Ocurre en las relaciones sanitarias. ¿Qué hace un médico? Y bueno, costó mucho tiempo y mucha evolución del derecho de la salud y del derecho a la salud
para que los médicos entendieran que la decisión es del paciente, no de ellos. Pero mientras tanto, la diferencia entre la conducta perfeccionista y la conducta paternalista estaba muy al límite y casi siempre, de hecho Argentina resultó hace poquito condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por que el médico incurrió en actitudes paternalistas en extremos. Y el caso paradigmático en esto es un caso contra Bolivia, IB contra Bolivia, donde el médico decidió la esterilización de la mujer, porque como había tenido varias parejas e hijos de distintas parejas, dijo que ya era suficiente esta pobre mujer, aparte como era refugiada, exiliada y demás, él iba a hacerle el bien. Dice, mire, usted no tiene que decidir nada. Entonces, estas conductas paternalistas están. ¿Cuándo se pueden justificar? De nuevo, cuando hay una actitud benevolente, pero no cuando yo voy a interferir en la autonomía de la persona. ¿Cuál es la única manera en que una, una decisión propia de vida puede ser prohibida? Bueno, cuando yo voy a interferir en la autonomía de otro, cuando mi accionar implica menos autonomía de otros agentes, en ese caso habría un límite. Y también cede cuando yo presto el consentimiento. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que discutir. Y creo que también la película nos pone de manifiesto que en este contexto de derechos humanos y de decisiones autónomas, que no tenemos que interferirlas, eh, no debemos olvidarnos que la teoría de los derechos humanos también nos trae una función específica de los derechos humanos, que es el carácter reivindicativo. O sea, los derechos humanos muchas veces nos dan la pauta de cuando el derecho está mal y por tanto hay que modificarlo. En definitiva, en un sistema como el nuestro, como en Argentina, o como hablábamos ayer, de los países de la región, cuando hay interferencias de este tipo, se aproximan mucho, si es que no lo son, yo creo que lo son, en decisiones perfeccionistas de los estados y por tanto son atacables desde el punto de vista de la fundamentación. Esta película nos da unas dosis de realidad, nos permite conmovernos. eh, las amigas, la amiga se va a vivir con la enferma, se ríen, repasan, miran fotos, miran películas, se encuentran las historias, los noviazgos fallidos, las parejas fallidas. Y un dato paradigmático que aparece ahí, John Tortuno como un tercero fue ex pareja de una de ellas, que tiene la función de abogado, como docente universitario que es, de decir, ojo con lo que van a hacer, que es ilegal, tener cuidado, para cerrarle las puertas a lo que preveían, que es que iba a venir la policía y van a tratar de acusarla de complotar ante un delito de homicidio. Así que me parece que si nos vamos a ocupar de las cosas que nos interesan, y creo que las narrativas cinematográficas, las literarias, por supuesto, el guión cinematográfico lo sigue prácticamente al dedillo, al libro de Núñez, y a pesar de ser un tema muy duro, es un tema que lo maneja con una delicadeza y con una simpleza, y además con una idea de emoción que es imposible no sentir que uno se está poniendo en esos zapatos, a pesar de que quisiera pensar de que está lejos, pero no interfieran en mi decisión, yo solo sé cuál es la dignidad de mi vida. Así que, bueno, gracias, creo que estoy en tiempo. Nos quedan 4 minutos. Bueno, está bien, entonces suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por además regalarnos 4 minutos de tiempo para el debate posterior. Pasamos entonces a la ponencia en línea de la profesora Marisol Rodríguez desde la UBA, Argentina. Acá no sé cómo pronunciar la palabra, supongo que es Mula de una perspectiva cultural sobre el derecho al refugio. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por
por permitirme participar en este séptimo encuentro. Es la primera vez que participo, así que estoy muy contenta de estar acá. Y bueno, agradecer a los organizadores por fomentar este espacio en donde nos permite pensar el derecho a partir del arte. Yo tengo una ponencia tengo una proyección para compartir. No sé si me están escuchando bien. Está autorizada, profesora. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Solicitó la autorización antes y se la di. Solicité la autorización. Bueno, A ver, entonces, muy bien. no pida el Ahí derecho, está. úselo. Lo voy a usar. Materializándose. Muy bien. Ejérzalo. Bueno, ¿se ve bien? No se ve todavía, ahora se está bien. Perfecto. Bueno, como ya mencionaron, la ponencia se titula Moladé, una perspectiva cultural sobre el derecho al refugio. En primer lugar, comentarles que la palabra moladé proviene de la lengua pular, de la lengua fulani. Es una lengua hablada en Senegal y en otros países de África Occidental. Y en castellano podemos traducirla como protección, asilo, refugio. Es una película senegalesa del año 2004. Su director es Ousmane Sembène y es una coproducción con Burkina Faso, Marruecos, Túnez, Camerún, Francia y la Comisión Europea. El tema central de la película es la lucha de las mujeres contra la ablación genital femenina. Ahora bien, antes de introducirnos en la trama, quisiera presentar a su director, porque creo que conociéndolo también podemos comprender mejor su obra. Ousmane Sembène nace en 1923 en la ciudad de Ziguinchor, en Senegal. En ese momento Senegal todavía era una colonia francesa, en el seno de una familia musulmana. En 1942 se alista como voluntario en el ejército colonial francés. Es destacado en distintos lugares de África Occidental y posteriormente enviado al frente europeo hasta que termina la Segunda Guerra Mundial. En 1948 se afilia al Partido Comunista y se convierte en líder sindical. Tras 12 años fuera del continente africano, retorna al continente y allí descubre que quiere dedicarse al cine, y es por eso que a los 40 años Sembène viaja a Moscú para estudiar cine y adquiere herramientas del cine soviético. En 1969 funda la FEPACI, que es la Federación Panafricana de Cineastas, y este acto lo consagra como el padre del cine africano. Finalmente fallece en 2007 en la ciudad de Dakar, Senegal. Hay un enorme, o no sé, no diría enorme, pero hay un número interesante de entrevistas que le han hecho a Sembène, están disponibles en las redes, pero me quedo con una reflexión, ¿no? A él le preguntan por el cine y él dice: el cine es una efectiva herramienta para mi activismo. Si me preguntan cuál es mi preferencia personal, yo prefiero la literatura. Pero en nuestros tiempos la literatura es un lujo. Para resumir la historia usando nuestra tradición oral, es una gran herramienta. Es más accesible y convoca a una mayor audiencia. Pues entonces, ya adentrándonos a la película, comentarles que para mí Moladé es una microhistoria africana contada desde África. Como toda microhistoria, Sembène pone el foco en lo local, en las personas comunes, en las personas de a pie, y esto también Ginsburg lo menciona, ¿no? Las personas comunes que frecuentemente suelen ser olvidadas en los grandes relatos de la historia. La historia comienza con la llegada del mercenario, un hombre que vende productos en la aldea, y es un hombre que va a ser testigo de todo lo que va aconteciendo en la comunidad, con una situación privilegiada porque al provenir del exterior tiene esta mirada del adentro y el afuera de la comunidad. Como pueden ver, la primera imagen también capta a las mujeres, trasladando el agua, el elemento esencial para la vida. Y esto no es casualidad, porque Sembène también ha dicho que es gracias a las mujeres que la cultura africana ha perdurado en el tiempo. Entonces, ya entrando en la historia, nos encontramos con un hogar de familia musulmana, constituido por un hombre, Sire Batili, que está casado con 3 mujeres, que entre ellas se llaman hermanas, y los hijos de cada una de ellas también llaman madres a las otras esposas de Batili, con lo cual nos encontramos con una organización familiar poligámica.
Y la calma de este hogar se verá perturbada cuando súbitamente 4 niñas, escapando del ritual de la purificación, de la ablación genital femenina, acuden intempestivamente al hogar pidiendo la protección de Coleardo. Coleardo es una de las esposas de Batili y es conocida en la comunidad como una ferviente opositora a esta práctica. Y esto en los hechos reales, digamos, el papel que está representado por Coleardo, la mujer que representa a Coleardo, es una activista que ha sufrido la ablación y por eso también tiene un alto activismo en esta materia. Entonces las niñas acuden a ella, le piden protección, le dicen, mamá Cole, no queremos que nos corten, y esta situación genera una tensión dentro del hogar. Las mujeres del hogar empiezan un poco a pensar qué decisión tomar, hasta que Ansatu, la hija de Coleardo, le dice a la mamá, nadie puede rehusar dar protección si se le pide. Con lo cual Coleardo en ese momento invoca al Moladé a la protección y la materializa, la simboliza colocando una cuerda en la entrada del hogar. Cuando concluye esta acción les dice a las niñas, ¿ven esta cuerda? No pasarán por encima sin mi permiso. Tampoco puedo echarlas de mi casa mientras esté el Moladé. Recuerden que aquel que infrinja la ley morirá por el Moladé. Frente a esta decisión, las niñas cuentan con el cuidado, cuentan con el refugio, pero esto no calma la situación. Las mujeres de la casa siguen en una tensión y es aquí donde Yatu, que es la esposa primera de Batili, le dice a Cole, Cole, has empezado el moladé, la protección. ¿Te das cuenta de lo que es eso? Y Coleardo responde, hermana mayor, es cuestión de vida o muerte. A lo cual Yatu, luego de una breve reflexión, le dice, tienes razón. Por otra parte, las purificadoras, estas mujeres de rojo, acuden a la casa de Coleardo reclamando a las niñas, diciendo que tienen que terminar con la purificación, con esta tradición. Coleardo evidentemente se niega y les dice que está vigente el moladé, ¿no? La protección. A lo cual las purificadores no tienen otra respuesta que retirarse del hogar. Pero no obstante ello, acuden al consejo de ancianos de la comunidad y vemos que está íntegramente constituida por hombres, ¿no? Por hombres ancianos, y tomo esta escena de la película porque cuando las purificadoras se presentan ante el consejo, uno de los hombres le dicen, habla, ¿no? Lo que da cuenta de un procedimiento oral y no un procedimiento escrito como estamos acostumbrados muchas veces a transitar. La decisión del consejo es que Coleardo tiene que decir la palabra para poner fin al moladé. Esta palabra nunca se explicita en la película, pero Coleardo se niega a hacerlo y es por ello que el hermano mayor de Batili, en una muestra de jerarquía familiar también, le indica al hermano que tiene que obligarla ante el público a pronunciar la palabra. Coleardo es azotada y no obstante ello no pronuncia la palabra. Mientras tanto, una de las niñas que está protegida en la casa de ella termina de cruzar la cuerda y finalmente se le termina practicando la ablación genital femenina, con lo cual fallece. Esto evidentemente aumenta el malestar de las mujeres de la comunidad, las mujeres se enfrentan a las purificadoras y se dirigen también al consejo. Y es allí donde Coleardo plantea la posición acompañada de una de las mujeres de la comunidad. Esta mujer la va apoyando a medida que va hablando, y acá se ve, ¿no? Mi guerrera ha hablado. Y Coleardo explica al consejo esta cuestión de poner fin a la mutilación, exhibe las navajas, las muestra y les dice, estas son las navajas que usan para mutilarnos. Y acá creo que se desliza también una posición del director que de alguna manera vehiculiza a través de Coleardo este mensaje, ¿no? Ella termina diciendo al consejo, el Islam no exige la purificación de las mujeres. Con lo cual, bueno, la película finalmente nos muestra que estas mujeres vencen, que estas mujeres triunfan y que consecuentemente la ablación genital femenina es erradicada de la aldea. Ahora bien, hasta aquí el relato de la película. Parafraseando a un autor, a Zenet, podemos decir que se trata de una historia en la que se desarrolla un conflicto que se expresa a través de los cuerpos de las mujeres de la aldea, ¿no? Y en lo personal, para mí la obra tiene un enorme valor, es
una obra que presenta un montón de elementos para trabajar, para analizar, y nos enseña y nos muestra también una forma distinta de pensar el refugio, ¿no? Una perspectiva distinta. Y es aquí donde yo entro a la segunda parte de la exposición, proponiendo un ejercicio de comparar el sistema internacional del refugio y el modo en la que la comunidad concibe, ejerce y garantiza este derecho. Y entonces recordamos que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país, que la Convención del Estatuto de los Refugiados define el término refugiado, ¿no? Y plantea que se aplica a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión y otras situaciones no pueda o no quiera acogerse a la protección de un país, de su país. Y esta convención también está acompañada por el protocolo del Estatuto sobre Estatutos de Refugiados de 1967. En 2009, el ACNUR publicó un documento que se titula Guía sobre las solicitudes de asilo relativas a la mutilación genital femenina. Esta guía guarda bastante correspondencia con lo que establece la nota del ACNUR sobre la carga y el mérito de la prueba de las solicitudes de asilo. Y en primer lugar, bueno, la regla general es que la persona solicitante es la responsable de establecer los hechos en los que sustenta la solicitud, ¿no? Esta regla igualmente no es tan estricta, no es tan absoluta, porque evidentemente hay muchas personas que transitan por situaciones sumamente traumáticas y eso hace que muchas veces al momento de relatar los hechos pierdan un poco de exactitud o presenten una serie de ambigüedades, con lo cual aquel funcionario, aquel organismo que está encargado de otorgar el refugio, el asilo, debe tener un margen de flexibilidad para contemplar todas estas situaciones. Sobre el otorgamiento del asilo, y digo sobre el otorgamiento del asilo porque para empezar a hacer esta práctica de comparar los dos sistemas, lo divido en estas etapas: otorgamiento, vigencia y conclusión. Sobre el otorgamiento del asilo, la Convención nos dice que, concedido el estatus de refugiado, los estados expedirán documentos de identidad a todo refugiado que se encuentre en el territorio de tales estados y no posea un documento válido de viaje. Sobre la vigencia y la conclusión, bueno, la Convención establece que el documento de viaje tendrá validez por 1 o 2 años a discreción de la autoridad que lo expida. Esto evidentemente está sujeto a prórrogas, ¿no? Pero en principio esta sería la pauta de vigencia. Los estados contratantes no expulsarán a refugiados cuando se halle legalmente en territorios, a no ser por razones de seguridad nacional u orden público, y en el caso de que prospere o que se decida la expulsión de una persona, evidentemente esto tiene que hacerse conforme a los procedimientos legales vigentes. Y finalmente, la Convención dispone que ningún Estado podrá expulsar o devolver a una persona, esto a veces que se llama también devolución en caliente, ¿no? Cuando llegan directamente a la frontera y ya se los expulsa. Pero no podrá expulsar o devolver y colocar a la persona refugiada en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad esté en peligro. Bien, hasta aquí compartir un poco y repasar un poco el sistema internacional que regula o que contempla el derecho al refugio. Pero ahora bien, me gustaría compartir con ustedes un poco el análisis que se llevó adelante o que llevé adelante respecto a los elementos que presenta la película. Y para empezar quisiera plantear el tema de la cultura, ¿no? Evidentemente todo es cultura, somos cultura, y lo que expliqué previamente también es parte de la cultura, pero aquí quiero traer a Hirtz, que plantea que la cultura tiene que entenderse como un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas, por medio de los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida. Y para empezar este ejercicio que presento en la ponencia, tomé como elemento disparador esta segunda frase, ¿no? El análisis de la cultura ha de ser no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Y creo que sí, la película nos brinda un montón de significaciones para acercarnos
a tratar de comprender con las herramientas que tenemos modestamente como abogada, que en este punto soy, pero para tratar de comprender los elementos que en la cultura que estamos analizando están presentes al momento de concebir a la protección, al refugio. Y entonces, repasando o continuando con las etapas de comparación sobre el otorgamiento del derecho al refugio, vemos que la película se señala, nadie puede negarse a brindar la protección si se le pide, ¿no? Y entonces acá, si pensamos en quién es competente para brindar esta protección, a diferencia del sistema internacional y de los sistemas que conocemos, en donde por ahí hay un organismo o unos funcionarios destinados a tal efecto, acá la competencia, usando esta palabra, podríamos decir que le compete o corresponde a todos los integrantes de la comunidad, ¿no? Se trata de una costumbre, de otorgar el refugio cuando se pide. Y Nino en ese punto plantea que la costumbre exige la regularidad de la conducta en circunstancias análogas. Las conductas se llevan a cabo con la conciencia de que son compartidas por la comunidad. Se trata de un consenso. Y acá también traigo a Durkheim, que me parece que define el consenso de una forma muy linda, cuando dice que el consenso es, pues, tan perfecto como es posible. Todas las conciencias vibran al unísono. Sobre el símbolo de la protección es la cuerda que coloca Coleardo en la entrada del hogar, ¿no? Y de esa acción, ese decir y esa acción también organiza el espacio, establece una frontera, un límite para garantizar esa protección. Varela dirá que los símbolos transmiten conocimientos e información sobre algo, portan valoraciones, juicios de lo bueno, lo malo, lo debido, lo indebido, lo correcto y lo incorrecto. Sobre la vigencia de la protección. Otorgada la protección, nadie puede Querida transgredir el molade. Marisol, 3 minutos. Sí, ya terminó. Nadie puede transgredir el molade. La concesión del refugio no está sujeta ni a plazos ni a renovaciones. Y si alguien se atreve a no respetar el molade, las consecuencias pueden ser trágicas. Sobre la conclusión del refugio, se trata de pronunciar la palabra. Coleardo tiene que pronunciar la palabra. Y acá también traigo a Austin, que creo que nos allana el camino, cuando él plantea en sus conferencias sobre cómo hacer con palabras, esta cuestión que plantea, ¿no? Que hay palabras que no describen y que el acto de expresarlas ya supone realizar la acción, ¿no? Y entonces, para concluir, el refugio se trata de esto, de expresar la palabra, de realizar la acción para finalizar el molade. Hasta acá el análisis que quería compartir con ustedes y como reflexión final, 3 cuestiones. Partiendo de una ficción, el derecho también lo es, nos permitimos por un momento explorar una perspectiva diferente sobre el Instituto del Refugio y con ello conocer otras prácticas y formas de concebir e intervenir consecuentemente sobre la realidad. En ambos sistemas, la protección en su esencia se presenta con un objetivo profundo, restar el poder a quienes pueden hacer daño. Y para finalizar, traigo a Herzenson, quien dice, se trata de una verdadera responsabilidad por el prójimo, que implique escuchar lo que tiene para decir y no desentenderse de su destino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora, por su exposición. Pasamos entonces de vuelta acá, físicamente, con el profesor José Faúndez Vergara, desde la Universidad Central de Chile, con Satán Tangó, Derecho y Resistencia en tiempos de crisis mundial. Con este avanzar, con este retroceder. Ya, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Javiera. Bueno, agradecer a los organizadores de este evento, al profesor Rabinovich por considerarme acá y espero estar a la altura con esta reflexión del reciente Premio Nobel de Literatura. Hace un par de meses, un mes, un poco más, la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura al autor húngaro, Laszlo Krasznaorkárdhai. ¿Ya? Lo tengo hasta anotado acá, con las diferentes traducciones de su apellido. Y bueno, pensando cuando se hace la invitación al Congreso, la publicidad, me planteo esta idea y estudiando la obra traducida que nos llega a nosotros al español, plantea algunas ideas muy interesantes. Yo dije, esta idea ya la había escuchado antes.
plantea que el arte es una forma de manifestarse frente a las atrocidades, ¿ya? El arte es una forma de resistencia frente a los estados totalitarios, las desigualdades estructurales que viven los estados en general, los ciudadanos, las personas. Él plantea esta idea, el arte como una forma de resistencia. Y yo decía, bueno, esto ya lo había escuchado antes. En los cursos, ¿no es cierto?, del profesor Rabinovich había planteado esta idea del arte como fenómeno de resistencia y también planteaba que las desigualdades, los problemas que tienen las personas en el mundo, no solamente en el contexto europeo, latinoamericano, africano, ¿no es cierto?, que plantea nuestra compañera, son universales también, las cuestiones de desigualdad, las problemáticas, y coincido con la presentación del profesor anterior y también nuestra compañera, ¿ya? Y vamos a tratar de explicar en qué consiste este tango satánico o este baile satánico que es con la traducción al español, ¿ya? ¿Alguna idea? Bueno, primera cuestión también, todo esto está relacionado con el concepto de dignidad humana, con una aproximación también al fenómeno jurídico desde la literatura, desde el cine, pero también no dejando de perder de vista que toda aproximación, y lo dijeron ayer, toda aproximación a este fenómeno viene con una carga del punto de vista académico, ¿ya? Viene con una carga emocional, una carga valórica, moral, y lo dijo ayer el profesor. Y pareciera ser que esta carga moral no nos encasilla en ser yo un naturalista, ¿no es cierto?, de frentón, dice, ¿no es cierto? O pudiera ser positivista, ¿no es cierto? Yo ahora lo que prefiero es ver a partir de la literatura y lo que dice el cine, ¿ya? Vinculado con estas problemáticas. Este tango satánico tiene su origen en una cooperativa agrícola de Hungría, donde se recrea un poco la situación de países que eran del eje soviético, ¿ya? Está esta situación y este premio Nobel había trabajado curiosamente en una cooperativa. Él retrata un poco esta historia porque él había trabajado y se plantean muchas cuestiones relativas a, de alguna manera, estados totalitarios, pero una cuestión bien sencilla, las relaciones humanas, cómo van a ir influenciando esta comunidad y en momentos de crisis, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en una situación de crisis? Surgen grandes voces o algunos personajes con una gran retórica que en el fondo también tienen todos los problemas que tenemos los seres humanos, pues. Hay, ¿no es cierto?, falsificadores, estafadores, y surge la podredumbre humana, ¿ya? En tiempos de crisis van a aparecer personajes como este tipo. Esto es lo que plantea este autor. Es muy interesante. Lo otro es que muchos de estos miembros van a pensar en huir de esta comunidad, ya devastada, con la pobreza, y piensan huir y buscan otra comunidad. Y surgen aquí varios personajes que van a ser de alguna manera salvadores, y hay todo un tema místico también, lo religioso, unas campanas, ¿ya? Aparecen unas campanas que no suenan, ¿ya? Que en el fondo no existen. Hay como una discusión si existen o no estas campanas. eh, Como cuestión previa, esta obra tiene una duración de más de 7 horas, 7 horas 30, ¿ya? Pero el origen de esta obra en el cine es el libro del premio Nobel, ¿ya? Del tango satánico, con algunas correcciones. Cuentan ahí los especialistas, filólogos, desde la literatura plantean de que por muchos años Béla Tarr, este cineasta húngaro, pide llevar al cine esta obra con la reticencia de este autor. Dice, no, vamos a tener problemas, presupuesto, muchas cosas, y no perder el origen de la obra literaria. Otra cuestión es, acá hay dos escenas que van a ser bastante claves en el tango satánico. Una es, primera cuestión, todas estas personas que están desoladas, con desesperanza, con problemas económicos, con problemas ya, ¿no es cierto?, en la misma comunidad, van a buscar una cosa que no es muy alocado, fuera de lo común. Se van a emborrachar, eso es lo que va a pasar. Van a bailar y van a danzar en una cantina, ¿ya? Van a estar en una caverna, en una cantina, borrachos, ¿ya? Ahí tengo ahí alguna de las imágenes, ahí está Ricardo. Bueno, esta es la Béla Tarr, el cineasta húngaro, 70 años, y Béla Tarr dice ahí, no hay razón para hablar de vidas fáciles cuando la gente está muriendo sin motivo. Plantea esta idea muy, muy fuerte o potente. ¿Y cuál es la importancia para nosotros de este premio Nobel? Que contamos con el traductor oficial al español, Ricardo.
Adam Kovacic es un chileno-húngaro. Él es chileno, migrantes exiliados húngaros que estuvieron en Chile y actualmente nacionalizado español, viven en Barcelona, pero la traducción oficial de la obra del Premio Nobel de Literatura es de un chileno. Ajá. O sea que está traducido al chileno. Al español, bueno, chileno, otro idioma, no sé si será otro idioma, pero es la obra al español. Dice cachai. ¿Cachai? Claro. Claro. Y la importancia es, claro, todos estos personajes de alguna manera florecen los charlatanes, médicos, personas que se había pensado que habían fallecido, sale una persona que estuvo privada de libertad y ofrecen la salvación, ¿ya?, para esta comunidad. Y lo que hace esta comunidad ya muy desolada, con poca esperanza, es emborracharse en la taberna, en la cantina, y se plantea ahí en la obra que estos actores parece que sí habían bebido, dicen. Se dice que sí habían bebido para hacer esa escena porque quedó muy, muy buena. Ya, una escena de culto, de realismo. Y en esa misma escena un personaje dice, bueno, es mi vida, yo estoy emborrachado acá, a pesar de todas las dificultades, pero esto es mi vida, dice. Y también tiene mucho sentido. Y vamos a entrar ahora a otra escena que también fue controversial en su tiempo. Piensen ustedes que esta película del año 1994, hay una escena que es muy potente, fuerte, es de una niña de aproximadamente unos 10 años, ahí está Ricardo. Acá hay varias interpretaciones, tuvo mucha crítica, una crítica muy dura, y fue prohibida esta película en varios países de Europa, ¿ya? En Reino Unido ya había una legislación de protección de animales, y esta es lo que hace la niña. Aquí hay dos versiones, una es la del libro, que en el libro dice que su madre es una prostituta, y ella al pedir ayuda para entrar a la habitación con su madre le dice que tiene que irse, porque está ocupada y tiene que irse del lugar, ¿ya? Esta niña desolada se va y no tiene ningún refugio, ninguna compañía, y lo que hace es atacar a su mascota, a su gato, y torturarlo. Tortura a su animal, lo golpea en reiteradas ocasiones, le cuesta la vida, y ella tenía una botellita con veneno y también decide quitarse la vida, ¿ya? Por algo esto fue censurado en varios países en esos años, y la obra de Bélatar también está muy relacionada con esta vinculación de los humanos con los animales, ¿no es cierto? Algunas escenas de caballos, pero esto fue muy cuestionado. Esto lo hablaba con algún amigo de profesores de filosofía, y él me decía que esto en esos años, sobre todo el año 64, no se plantea en Hungría, decía que era muy normal que el animal tenía que morir, ¿no es cierto? Era un tema de sobrevivencia, ¿ya? Y me justifica desde ese punto de vista. Y otra interpretación también acá, que volvemos a la interpretación, que acá nosotros también tenemos una carga, ¿no?, es que a pesar de esta situación tan trágica y de quitarse la vida a esta niña, más o menos unos 10 años, serían los únicos seres que no tenían todos estos vicios ya en esta comunidad. Sería una especie de alma, ¿no es cierto?, más sincera, pura, y que al ver que tenía las puertas cerradas con todas las personas, ella decide quitarle la vida a ese gatito, a su mascota, para que no sufriera en ese entorno, porque tampoco tenía posibilidad de sobrevivir. Y ella además decide quitarse la vida, a propósito de la eutanasia, ella decide quitarse la vida. ¿Ya? Muy, muy discutido, ¿no es cierto?, fue criticado, pero Bélatar, el cineasta, sigue y no puso, hicieron muchas objeciones respecto a esa escena, y él decide mantenerla sin ningún cambio. A propósito de esto, ¿qué es lo que esa escena en particular? Un gato real vivo colgado en una bolsa, lo empuja una y otra vez dentro de un tazón de leche, ¿ya? Y son, bueno, no voy a seguir ahí, pero la estética mantiene, ¿no es cierto?, una duración de largos minutos, no se pierde de vista la situación respecto a cada uno de los personajes, los contrastes en blanco y negro. Estamos hablando que todo esto en blanco y negro, la lluvia, ¿no es cierto?, los vientos, no se pierde de vista nada de esa estética, ¿ya?, que era muy importante para el autor. ¿Qué es lo que puedo ahí decir en el... Ahí sí, no sé si puede pinchar uno, Ricardo, ¿se puede pinchar uno de esos? Voy a tratar de pinchar. Sí, no creo que vaya, no va a hacer nada. Mire, 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 está pasando. No, la verdad.
Está usando esto, pero bueno, quiere que ir a Sí, YouTube. sí, sí, Bueno, vamos a YouTube. para ver ahí el contexto, que eso es un minuto. Ah, Muy bien. YouTube is not currently available on this device. O sea que me temo que no vamos a... Por EduRoam, EduRoam pues. lo bloquea. Ah, lo bloquea. Bueno, está censurado también. No, no, no. Era un breve, una especie de tráiler que tenía esta misma escena de la película, Ah. pero Salvo que lo abras en tu ordenador. Yo también estoy con el mismo EduRoam, que es la Yo también. es la señal. Wi-Fi, Sí, yo también, así que está. para que Ya. los estudiantes no miren. Para, Porque si no... sí, alguna idea de conclusiones. Bueno, más que conclusiones, quedé con mucha duda y con más ganas de seguir leyendo a este autor, esta obra, vincularlo con el derecho y un poco dejar la idea, ¿no es cierto?, más bien dogmática y de incorporar estas ideas del cine, de la literatura también, que dan una mirada bastante importante y que tendrán otra carga, que no es la carga, ¿no es cierto?, del derecho. ¿Esta? Sí. Para concluir acá respecto a esa última idea, se desenvuelve en una especie de desolación, putrefacción, pasividad e indolencia generalizada. Hay cobardía, promiscuidad, vagancia o falsedad en los síntomas de las personalidades por las que se mueve esta comunidad. A ver, permiso. Ahora funcionó. No me jodas. Ahora funciona. Ah, pero Maluma. Maluma. Claro, eso sí puede salir. Claro. Bueno, pero esto no nos interesa. Yo sí, yo lo puedo, ¿Sí? lo puedo Ah, compartir. Ahora, Lo ahora, comparto. espera, a ver cómo lo cierro esto, porque no me da. Tranquilo, Ricardo. No, es que no me da para cerrar y me va a tener que aguantar a esta Quítale ahí. gente. Ahí. Ahí. Ah, ok, perfecto. Listo. Gracias. Me tiene que dar permiso para compartir, eso sí, profesor. Para Tenemos, ti, tenemos tiempo. sí, tenemos un ratito. Sí. A ti te doy permiso Sí. para compartir. Entonces, para, un momentito. Vamos a ver. Entonces, te ubico acá. Chic, chic, chic. ¿Dónde estás? Acá estás. Muy bien. Entonces, pedime permiso para compartir y te lo doy. No, hacemos distinto. Hacemos distinto. ¿Cómo lo Ya está, ya está, Ahí, ya está, ahí. ya está. Listo. Listo. Habilitada. Ahí está. Adelante. Este es el tráiler que encontré. ¿Está bien, supongo? Usted me dice. Bueno, Sí. ahí está. La película es una tortura en sí misma. ¿Y quién la va a ver? ¿Cómo es? Fue mucha gente que ya, de verdad que la vencí. Pero es antipróstata, es una... Sí. Para gente Mira eso. No, la vez en tu casa la cortaba. ¿Tú la viste las 7 horas? Por parte, no. Está disponible ahora, no se está disponible. Antes no estaba. Está en Blu-ray y ahora está disponible. Está disponible. Pero muy poco el diálogo. Muy poco. Es muy poco. O sea, ese estilo soviético. Exactamente. Hay más baile. Tenés que, sí, Targoso, tenés que dormir 3 días seguidos. Exacto. Tenés que darte sanduchitos.
Ahí la chica. Ahí viene la chica. Ahí viene la chica. Ahí está con su gatito. No vamos a ver con No, la no gata. hay nada ahí, no sale nada. No sale nada, pero Mire que el pobre Ramsés acá van a pensar en Ramsés, cuando vuelve a la casa. mira. Es parecido a La Ramsés. cara que lleva Sí, Es, ya o está. sea, Sí, claro, cine soviético de aquel, exacta. de aquel. Bueno, ahí se plantea la interrogante en los tiempos actuales, en el siglo XXI, con la legislación protectora de animales, ¿no es cierto? En general de derechos humanos, de niños y niñas y adolescentes, niños y niños. adolescentes. Porque está muy exactamente. bien el gato, pero la nena. Pues claro, Esa nena es menor de edad, no es una imagen holográfica, es una nena en serio. una comunidad que está abandonada, que está en especie de reconstrucción, o sea, no había esperanza, eso es lo que plantean ahí. Y muchos de estos personajes eran también vigilados por un Estado. No, pero la nena es una actriz. Claro, claro. O sea, esa nena es una nenita de verdad. Exacto. Y le hacen matar un gato y de todo eso. O sea, hay que pensar un poco qué estamos haciendo con los Seguramente chicos, por ¿no? eso fue censurada en el año 94 en varios países, sobre todo Reino Unido, que tenía una legislación. Y hoy en día podríamos plantear el día de hoy este mismo tema y todos te van a decir, nadie abrir una voz disidente al respecto de que hay que censurar eso, ¿no es cierto? Atentaría con derechos de niños, niñas y adolescentes. No, ¿Ah? censurarlo yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que más que O sea, pero censurarlo, exhibirlo eso. hay que evitar Evitarlo, eso, exacto. Hay que evitar este tipo Evitar. de filmaciones. Ah. Muy bien, bueno, un aplauso. Bueno, gracias. Que nos quedamos con el gato y lo aplaudíamos.